Damos la palabra al asambleísta Osvaldo Larriba. Gracias, señora presidenta, señoras, señoritas asambleístas, señores asambleístas. El tema de esta propuesta del señor presidente, al enviarnos el proyecto de ley orgánica reformatoria de minería, ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador, y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, tuvo la participación, y quiero resaltar la misma, de todos los compañeros integrantes de esta comisión. Realmente pocas veces he visto la actitud y el deseo de intervenir en los debates, en las conversaciones, en los viajes, en las visitas, en la recepción de comentarios de los diferentes asambleístas de otras comisiones y también pues de los funcionarios que solicitaron ser escuchados en la comisión. Entonces, señora presidenta, comienzo resaltando y agradeciendo a los miembros de la comisión por este trabajo realizado en los pocos días que tenemos para tramitar para el primer debate, que tuvimos para tramitar para el primer debate, este proyecto de reformas. En la exposición de motivos y el documento que fue leído por la secretaria de la Asamblea, realmente ya se establecen los puntos principales. Sin embargo, a criterio del ponente, hemos hecho un resumen de algunos puntos que no quisiera que les canse a los señores asambleístas y a usted, señora presidenta, y hemos resumido lo más que se ha podido en la comisión. La conformación del directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero. El directorio actual está conformado por 2 miembros nombrados por el presidente de la República y por el ministro del sector. La propuesta se establece que el mismo se conforme por un delegado del presidente de la República, el ministro del sector o su delegado, quien lo presidirá, y el secretario de Planificación o su delegado. Los trámites administrativos previos para ejecutar las actividades mineras, realmente se considera y se prioriza el requerimiento de las autorizaciones de carácter ambiental, estudios y licencia ambiental, así como de la Autoridad Única del Agua, CENAGUA. Esto consta pues en el artículo 4 del proyecto de reformas. La comisión determinó también, dentro de su análisis, que se necesita la autorización del gobierno municipal cuando el caso amerite. Asimismo, la comisión establece que el solicitante deberá realizar una declaración juramentada ante juez, señalando que no afecte caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos, redes de telecomunicaciones, instalaciones militares, infraestructura petrolera o eléctrica, vestigios arqueológicos de patrimonio natural y cultural. Pero si la máxima autoridad del sector minero, de oficio o a petición de parte, advirtiere que las actividades del solicitante pudieran afectar a los referidos bienes o patrimonio, solicitará la autorización al ente competente. El reconocimiento al debido proceso, procedimiento administrativo claro acerca de cómo procede la caducidad, en el cual se detallan taxativamente las causales por las cuales puede operar la misma y la autoridad competente que la declara. Esto consta en el artículo asimismo de las reformas. Efectos de la caducidad y nulidad. La consecuencia es que las concesiones y todos los bienes del inversor pasan a propiedad del Estado. Es responsabilidad del ex titular
la restauración de los pasivos ambientales. En caso de la declaratoria de nulidad contractual, los bienes mineros pasan a ser propiedad del Estado, según constan en los artículos 19 y 20 del proyecto. Las sanciones a la actividad minera ilegal. Este es un tema realmente importante porque en las visitas que hemos realizado a los lugares mencionados en el informe hay un buen porcentaje de ciudadanos dedicados a la actividad minera que practican la minería ilegal. Los motivos tienen que ser analizados por el órgano de control, sin embargo, es una realidad. No podemos abstraernos a esa realidad de la minería ilegal. La Agencia de Regulación y Control Minero controlará y sancionará administrativamente las infracciones en el sector y en caso de haber multas se establece la jurisdicción coactiva a favor de la agencia. Se pueden tomar medidas administrativas sobre los bienes y maquinarias que sirven para la realización de la actividad minera como el decomiso especial, la incautación, la movilización, destrucción, entre otras. Estas medidas son excluyentes entre sí, de ninguna manera operan todas o varias a la vez. La Fiscalía, en conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, apoyarán a la Agencia de Regulación y Control Minero cuando ésta vaya a aplicar las medidas administrativas señaladas anteriormente. El fiscal encargado del caso, a su juicio, será el que determine la destrucción respectiva de la maquinaria cuando fuere imposible aplicar las demás medidas administrativas. Se establecen sanciones económicas a los titulares que permitan la realización de actividades mineras ilegales, que es asimismo un tema que se repite en varios lugares en donde existe minería, como en el caso de los lugares visitados por los compañeros asambleístas y por quien les habla. Disposiciones del manejo ambiental. Se mantienen los mismos requisitos y exigencias en materia ambiental por parte del Ministerio, por el MAE. Prohibición de la utilización del mercurio. Se da un plazo de 2 años para sustituirlo. En esto, pues, se va a obtener, y hay el compromiso de las personas vinculadas con el Viceministerio de Minas y con el MAE, de procurar una capacitación a los ciudadanos mineros para que logren ir sustituyendo la utilización del mercurio por otros insumos, por otros productos que causen menos daño al ambiente, a la ecología del país. El procedimiento para la obtención de permisos ambientales, tiempo máximo de respuesta de la autoridad ambiental, 6 meses. Caso contrario, el trámite se entiende favorable para el solicitante en aplicación del silencio administrativo positivo y se procede a la destitución del funcionario que incumplió y demoró el trámite. Ahí tuvimos la visita del asambleísta Castillo, que realmente nos puso varios ejemplos en el tema de la demora en los informes, no solamente en el caso de la minería, sino en muchos casos que los trámites se pierden, se esconden esos trámites y se demora pues la respuesta. Y ya cerca de acabar el plazo pues dicen que le ha faltado una coma o falta un punto o que no es membretado para enviar la respuesta. Realmente es un caso que se ha venido dando no solamente, repito, en el tema minero, sino en muchos casos. Y en eso pues hay que empezar a poner orden por parte de los funcionarios que tienen la obligación de hacer cumplir las obligaciones pues a los empleados medios que tienen que dar los informes respectivos. Participación económica del Estado, transferencias de acciones o participaciones mayoritarias, obligación de registro en el Ministerio del Ramo respectivo de este acto jurídico, además de la obligación del pago de una tasa del 1% del valor de la transacción a favor del Estado, no solamente por la diferencia en lo que
tuvo la valoración antes de la transacción, sino por el valor total de la transacción. Permite que el pago de las rentas y regalías se realice con el metal extraído y no necesariamente con divisas, para que el país incremente sus reservas metálicas. Con la finalidad de mejorar la recaudación del Estado, se establece un gravamen a los relaves efectuados en la actividad minera. Esto no constaba en el proyecto inicial, sin embargo, por sugerencia de algunos compañeros de la comisión, se incluyó este artículo que va a permitir al Estado recaudar más recursos por esta actividad minera. Con el propósito de optimizar las recaudaciones que debe percibir el Estado, se establece que la evaluación de los yacimientos mineros deberá ser integral, incorporando en la misma los minerales principales, secundarios y otros que puedan tener valor económico. Esto asimismo porque en muchas ocasiones solamente se señala el mineral principal y se deja de lado los minerales que también explotan los empresarios mineros y no pagan por ellos ninguna cantidad de dinero al Estado. Impuesto a los ingresos extraordinarios. Siempre que los precios de venta sean superiores a los precios establecidos en el contrato, se pagará luego de recuperada la inversión inicial desde una perspectiva financiera. Hay una diferencia entre la perspectiva financiera y la perspectiva contable. En la contable, pues, están las amortizaciones y las depreciaciones, pero para el cumplimiento de este artículo, la recuperación se hace desde una perspectiva financiera, es decir, mediante los flujos de caja. Impuesto al valor agregado, artículo 31, reforma a la ley de régimen tributario interno. Cuando el oro sea adquirido por el Banco Central del Ecuador en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras autorizadas por el propio banco, tendrá la tarifa cero. Patente de conservación minera, esto para la pequeña minería, y la patente por hectárea de la concesión. Actualmente se paga $2 por la exploración inicial, $4 por la exploración avanzada y evaluación y $10 por la producción comercial. Con las reformas quedaría un 2% de la remuneración mensual unificada para todas las fases, lo que significaría en la actualidad $6.36. El impuesto a la renta de las sociedades se mantiene, es decir, las reformas no han propuesto por parte del señor presidente de la República y tampoco en la comisión cambiar este porcentaje, es decir, el impuesto a la renta se mantiene en el 22%. Regalías mineras, actualmente el piso es del 5%. Con las reformas el piso sigue siendo del 5% y en el caso de explotación de oro, cobre y plata hay un techo que se establece en el 8%. La mediana minería pagaría una regalía del 4% sobre las ventas. Ajuste soberano. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Esta es una disposición constitucional que consta en el artículo 408. Quiere decir esto que el Estado siempre va a recibir el 50 o más por ciento de los rendimientos por la actividad minera. Paraísos fiscales. También se establece la prohibición de ser socio, accionista o partícipe de una actividad minera a personas naturales o jurídicas que tengan domicilio en paraísos fiscales. Para las personas que se encuentran en esta situación, se establece un periodo de 1 año para que puedan cambiar su domicilio a países que no sean considerados por el Ecuador como paraísos fiscales. Creación del régimen de mediana minería. Se promueve el cambio de actividades mineras artesanales
o la pequeña minería que pueda pasar a otra categoría. Hay un cuadro especial que señala las características, las condiciones, los requisitos que debe tener la minería artesanal, la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. Esto disponen pues los compañeros asambleístas. Se impide que las actividades de gran minería se ubiquen como actividades de menor categoría, es decir, que no puedan, luego de aprobadas, si es que se aprueban estas reformas, no puedan aprovechar estos cambios las empresas que iniciaron ya la contratación o la discusión del contrato, no pueden aprovechar estos cambios con las reformas, en caso de darse, no pueden aprovechar para disminuir el monto de las regalías que tienen que pagar al Estado. Satisface la necesidad de tener una actividad minera entre la pequeña y gran minería, no contemplada en la normativa vigente. Es decir, se crea una categoría entre la pequeña minería y la gran minería, que es la minería mediana. Este es el cuadro, compañeros legisladores, que se ha entregado a cada uno de ustedes, porque no es posible mirar con exactitud los elementos que se señalan, las características, los requisitos, como había indicado, para la minería artesanal, para la pequeña minería, para la mediana minería y para la gran minería. Aquí están todos los requisitos, incluso lo referente pues, a las exigencias ambientales por parte del Ministerio del Ambiente, que tienen que señalar y entregar los que se dedican a la actividad minera. Por último, señora Presidenta, hemos hecho unos 2 cuadros para un poco ver de mejor forma lo que está pasando o pasaría, si es que se aprueban las reformas, en la minería artesanal y la pequeña minería, este cuadro, y en el siguiente se verá de la minería mediana. En la minería artesanal se incrementan los volúmenes de explotación, se promueve la utilización de maquinaria y equipos más adecuados, hay mayor inversión para mejora tecnológica y gestión ambiental y la posibilidad de crecimiento económico y técnico como una actividad productiva. Ahora, la minería artesanal se desarrolla solamente con elementos muy rudimentarios en el tema mecánico y tecnológico. La pequeña minería se define las condiciones de operación de la minería aluvial, mayores herramientas para el control de la minería ilegal y se permite mayor inversión para la mejora tecnológica y la gestión ambiental. La mediana minería, asimismo, entre las opciones de mejoramiento está la generación del espacio de crecimiento para la minería, pasar de la minería artesanal y de la pequeña minería cuando el volumen de producción y las inversiones pues no permitan mantenerse en las categorías de minería artesanal y minería pequeña. La gran minería, asimismo, se mejora la definición de las reglas para la contratación, pago de regalías e impuestos. Se definen con precisión las causas y el debido proceso para la caducidad de las concesiones y se ratifica el pago por los ingresos extraordinarios. Esto es, señora Presidenta, el resumen que me permito presentar a los compañeros asambleístas para que inicien pues el debate y todas las sugerencias y recomendaciones, y me vale decirlo, pues serán acogidas por la Presidencia y enviadas a la Comisión para elaborar un informe para el segundo debate. Muchas gracias, Presidente.